voy a usar una palabra de interrogación como a manera de tema. Y sería como una pregunta: ¿por qué Dios establece el ser cabeza? ¿Por qué Dios establece el que algunos, le voy a poner algunos, sean cabeza? Bueno, expresada esa palabra, quiero hacer una mención bastante general en la idea de que en cualquier campo y en particular en la Biblia encontramos bien señalado lo que sería el principio o las asignaciones de lo que serían las autoridades, las cabezas, que es lo mismo, las mayordomías. Eso es un asunto que lo entendemos en los términos generales, pero por supuesto está estampado, establecido en la Biblia, en la palabra de Dios. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Cuando la palabra habla de esa verdad, cuando dice Dios pone reyes, es decir, pone cabezas, es Dios el que ha establecido estos principios dentro de lo que es ese término general. Por ejemplo, está la cabeza en la familia. Ahí, en este caso, está el padre, que es el que, diríamos, representa lo que es el ser cabeza de familia. En ocasiones, por razones muy particulares, si no está el puro padre, el hombre, como cabeza, por las razones que sean, siempre queda esa madre que puede desempeñarse como la líder, como la cabeza de los hijos que probablemente han quedado por alguna razón a su tutela. Tenemos el caso de lo que sería la cabeza dentro de la iglesia del Señor. Eso lo establece la palabra. Dios establece los ministerios y obviamente pone una cabeza. Vemos allá en el desierto, por decir alguna mención bíblica, vemos en el desierto que si vemos a Israel como una iglesia, vemos que tiene a un Moisés que está al frente de esa iglesia, que sería Israel. Todos los israelitas consultaban y de acuerdo a las directrices de esa cabeza, que en este caso era Moisés, de esa manera se tomaban las decisiones. Luego Moisés murió y le siguió Josué, que es el que también fue el líder, el que condujo a Israel luego en lo que era la área de la conquista. En este caso vemos también en el caso de los países, por decir algo. Los reyes, como decía hace un momento, Dios pone reyes. Es Dios el que establece también esas cabezas, esos liderazgos en lo que compete las naciones. ¿Qué serían las naciones si no hubieran esas autoridades, esos liderazgos? Realmente sería una anarquía terrible
Pero esas cabezas, de ello depende, diríamos, lo que puede ser provechoso o no provechoso. En este caso, por ejemplo, acá vemos en esta escritura que leíamos, acá vemos a un rey que se llama Acaz. Este está al frente de Judá. Acuérdense que a estas alturas Israel ya estaba dividido en las 10 tribus que componían Israel, y que en este caso la capital era Samaria, y las otras 2 tribus que componían lo que era Judá, que la capital era Jerusalén o Judá misma. Es ahí donde vemos acá esta escritura. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. Esta era la capital. Acá vemos cuál serían, pasemos ahora a las razones de el que Dios establezca las cabezas. No es un asunto, diríamos, sin sentido. Las razones por las cuales Dios va a establecer o establece cabezas es para que, hermanos, sean estas cabezas las que conduzcan lo que es la familia, lo que es la iglesia, lo que es un país. Y es para que estos liderazgos sean los que conduzcan por el camino correcto a los que Dios ha puesto a su cargo. Es decir, esa es la razón por la cual Dios ha dejado establecido lo que son esas instancias, lo que son esas cabezas. Se lo voy a decir de nuevo, es para que esas cabezas o esos liderazgos sean los que conduzcan por el camino correcto a los que Dios ha puesto en su dominio o en su jurisdicción. En este caso, pues de este buen conducir consiste que Dios esté dispuesto a bendecir a las personas que están en cada instancia. Es decir, de ese liderazgo, de esa persona que está al frente en ese país, en esa familia, en esa iglesia o en cualquier otro aspecto de liderazgo, de ahí, eso, hermanos, de ahí depende la bendición, porque pues de acuerdo como se conduzcan a los que están en la instancia que deben de estar, de ahí depende las bendiciones que Dios puede derivar, o que de Dios se pueden derivar a favor de aquellas personas. En este caso, estaría diciendo que no quiero que se entienda que cada individuo no tiene responsabilidades. Claro que cada quien tiene sus propias responsabilidades, pero aquí estoy hablando de las responsabilidades generales que son de gran peso para que bien haya una bendición de parte del Señor o no haya esa bendición. Pues este bien conducir consiste, como decía, que Dios esté dispuesto a bendecir a las personas que están en cada una de esas instancias. En el caso, por ejemplo, la victoria, las bendiciones para con
Judá, la nación de Judá, no se sabe cuánta era lo que componía la nación de Judá con respecto a su población, pero sin duda eran millones de personas. Pero de Acaz dependía, hermanos, la bendición, el favor de Dios para toda esta nación. Si Acaz conducía por el camino correcto, por los principios adecuados, por los valores establecidos por Dios, pues Judá tendría un resultado positivo. Pero si era lo contrario, que es lo que sucedió acá, Judá tendría lo que sería una situación desastrosa para todas estas familias. Y esto fue lo que sucedió con Judá en este caso de este versículo número 1 en adelante, donde leemos otra vez: de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. Quiero ir puntualizando. Acaz no se puso él solo. Pudieron haber circunstancias que lo llevaron a que se pusiera ahí. Puede ser porque era el heredero, el que le convenía, pero no se mueve hoja si no es la voluntad de Dios. Todo está dentro del plan de Dios. Este joven, que es un joven de 20 años, cuando comenzó a reinar, Dios que lo puso, y lo puso como cabeza, lo puso como líder, pero no lo puso para otra cosa, sino para que fuera el que condujera a Judá por el camino correcto, porque de acuerdo a la conducción de Acaz para con Judá, de ahí dependía la bendición que Dios podía derramar para toda esa nación. Pero vemos acá que es todo lo contrario. Y dice que Acaz, comenzó a reinar 16 años, reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Aquí ya vamos mal. Yo le hago una pregunta. ¿Cree usted que Dios puso a Acaz para que no siguiera lo que es el lineamiento de David? Que en este caso sería, no es que David sea el padre de este Acaz, es prácticamente es descendiente de David. Pero David había dejado, por supuesto, un testimonio positivo al pueblo de Judá. Había sido un hombre entregado para Dios. Había sido un hombre que había conducido a Israel, en este caso en su totalidad, lo había conducido a la victoria, los había conducido a posiciones de gloria, porque David era un hombre temeroso a Dios y se suponía que todos sus descendientes fueran de este mismo sentir, porque siempre de ahí dependería lo que era la bendición para la nación, de acuerdo a la conducta del rey. Pero dice acá que más no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como su padre David. Ya dije, puede haber sido un bisnieto de David, un descendiente, no era hijo de David. Antes anduvo, mire el verso 2, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Yo dije al principio que en este tiempo ya Israel estaba dividido. Israel estaba siendo gobernado por otro rey y la capital era Samaria. Pero se habían paganizado los israelitas, estas 10 tribus. Era una gran nación también. Pero antes dice que en lugar que Acaz anduviera en el lineamiento de David,
Este muchacho decidió por cuenta propia seguir el guión de los paganos. En este caso, Israel ya se había paganizado. Antes, dice, anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Vea usted cómo va entrando una degradación en este joven rey, y dice, quemó, dice, también incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar, oiga, las temeridades, sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Aquí podemos hacernos la pregunta, pero ¿cómo podemos entender una conducta tan pagana, tan atroz, tan desalineada del rey Acaz, que en lugar de seguir, vuelvo a repetir, lo que era el lineamiento de David, el hombre que temía a Dios, el hombre que honró a Dios, lo que hace Acaz es seguir el lineamiento de los paganos. Y el lineamiento de los paganos era tan atroz, era tan descoordinado y tan horrendo, que estos primero le hacían culto a los animales, a los bultos. Estos honraban, quemaban incienso a lo que no era Dios. Pero ¿cómo puede entenderse que alguien que sabe quién es el verdadero Dios pueda llegar a estas cosas? Pero no solo eso, sino que también hizo la abominación de las naciones que Jehová había arrojado, y sacrificó incienso en los lugares altos, y quemó también, hermanos, ofreció a los hijos de Judá a los demonios, a los Baales, porque todo lo que es idolatría, diríamos, aspectos de esculturas que se le denominan santos, aspectos de imágenes que se les denominan santos, aunque esas cosas son muertas, pero detrás de esas cosas, hermanos, operan los demonios. Así que en este caso, este rey quemó, hermanos, incienso en el valle de los hijos de Hinón, e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones paganas. Dicho de otra manera, claro, esto está bien entendible, que las naciones paganas, esto era lo que hacían para quedar bien con sus ídolos. Lo que hacían era asuntos de juego. Por ejemplo, habían unas esculturas que le llamaban dioses, que todo su parte tenían vaciado, todo lo que era la parte así del cuerpo de la estatua, y ahí levantaban fuego. Y ahí es donde echaban las criaturas pequeñas para quedar bien con esos demonios. Pero está bien que los paganos hicieran eso, pero no está bien que los que conocían al verdadero Dios pudieran hacer eso. La Biblia habla que no se hagan, hermanos. Yo diría que el joven que está ahí lo pasen para acá, hermano. No nos reguemos. Unos andan, los de acá, yo no sé, también. O sea, los paganos está bien, hermanos. Si no quiere, entonces, hermano, pues aquí tiene que haber orden. Los paganos podían hacer cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa. Pero los que conocían a Dios no podían hacer lo que hacían los paganos. Damos un amén. No se puede, no se debe. Se requiere que, por supuesto, la Biblia dice que se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Eso es lo que
debe de prevalecer. Pero claro que el rey Acaz lo atrajeron las costumbres, el paganismo de lo que era lo diabólico. Llegar a echar los hijos, los niñitos, en los brazos candentes de esos demonios, de esos ídolos, terrible. Ahora veamos el verso 5. Váyase ahí a la Biblia. Veamos cuáles son las consecuencias, porque todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. No es un asunto que, como estaba diciendo ahorita, que hay autoridades, hay cabezas en todos los ámbitos de la sociedad, del mundo, y que no se puede como generalizar la anarquía, y Dios mucho menos puede darse hermanos, el espacio para que sea un mundo anárquico, para que sea un mundo que haga lo que le plazca y que no tenga consecuencias. Es un hecho que cuando el cabeza no guía por el camino correcto, por la obediencia, por el temor, no a lo que no es Dios, sino al verdadero Dios, hermanos, las consecuencias no se dejarán sentir cuanto antes. Y eso es lo que nosotros vemos en el versículo número 5. Por lo cual, aquí viene, por lo cual Jehová, su Dios, ¿qué dice? Léalo conmigo, vamos todos. Nuestro Dios lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales, ¿qué dice? Lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros que llevaron a Damasco. Esta es una nación que la capital era Damasco, eran los sirios o los asirios. Aquí viene otro, fue también entregado en manos del rey de Israel. Ya van dos naciones contra este rey, contra el rey de Israel, el cual le batió con gran mortandad, porque peca, hijo de Ramalías. ¿A cuántos mató de Judá? De Judá en un día 120,000 hombres valientes, por cuanto, ¿qué dice? Léanlo todos, por cuanto, es que no puedo leer, por cuanto, ¿qué dice? Por cuanto habían dejado al Dios de sus padres. Pero no solo es esto, asimismo Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Masía, hijo del rey. Le mató a un hijo. Este poderoso guerrero de Efraín le mató al hijo, le mató al rey un hijo. A Sicán, su mayordomo, le mató al también ahí murió el mayordomo. Y Alcana, segundo después del rey, es decir, le mató al mayordomo, al superintendente de lo que era Judá, le mató al segundo, diríamos, al vicepresidente, por decirlo de esa manera. Y además de esto, también los hijos de Israel tomaron cautivo, ¿qué dice? De sus hermanos, ¿a cuántos? ¿A cuántos? Verso 8. A 200,000 mujeres, muchachos y muchachas, y además de haber tomado de ellos mucho botín. Gloria a Dios. Tremendo esto, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora también lea el versículo número 18 en adelante. Asimismo, los filisteos se habían extendido por las ciudades de, ¿qué dice? De la Cefela, siempre del mismo capítulo,
28, estamos leyendo el verso 18 y luego aplicamos y nos vamos. Vamos a leerlo todo. Asimismo, ¿qué dice? Los filisteos se habían extendido por las ciudades de Cefela y del Neguey de Judá y habían tomado Ben-Semes y Ajalón, Gederot, Soco con sus aldeas, Tinac también con sus aldeas, Ginso con sus aldeas, y habitaban en ellas. Todo esto es lo que estamos viendo, porque Jehová, que dice, había que humillado a Judá. ¿Por qué? ¿Por qué había humillado? Por causa de Acaz, hermanos, por causa de Acaz, el rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente con Judá. Aquí es donde yo quiero llegar. Aquí vemos lo terrible, hermanos, de no desempeñar y no desenvolver lo que es el liderazgo, de no corresponder de acuerdo a ese compromiso que Dios pone como cabeza a las personas en alguna instancia. Por ejemplo, acá está diciendo el verso 19, porque Jehová había humillado a Judá por causa de Acaz, por causa de Acaz, lo había humillado por causa de Acaz. Aquí yo dije hace un momento que no queremos desligar las responsabilidades individuales de cada persona. Cada persona tiene también que responder a sus actitudes, pero yo aquí estoy hablando de esa responsabilidad colectiva que Dios determina o Dios pone en esa responsabilidad colectiva a personas, a individuos, para que de acuerdo a como ellos lideren, como ellos lleven a cabo lo que hermanos sería lo correcto, de ahí es donde depende la bendición, donde depende que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, que Dios pelee por nosotros, que Dios nos saque adelante. Aquí no depende de mi capacidad, aquí no depende de que yo entiendo cómo son las cosas. Aquí hay un solo principio, que el que está al frente, como en este caso del rey, hermanos, el que está al frente tiene una gran responsabilidad delante de Dios. Y la responsabilidad delante de Dios es que debe de conducir de la mejor manera a los que están a su cargo, a los que está gobernando, a los que está liderando, porque de ahí depende la victoria. De ahí depende, hermanos, que no provoquemos a Dios para ejecutar juicios, no solo sobre los que están al frente, sino en su entorno. El que tenga oídos, oiga. Damos un amén. Por eso es que esto es importante. En este caso, yo decía, por ejemplo, si hablamos de tres aspectos, lo que es la cabeza de la familia, lo que es la cabeza eclesial, diríamos, de la iglesia, lo que es la cabeza de las naciones. Aquí tenemos la cabeza de las naciones que salió mal y por lo tanto se llevó al traste a toda una nación. Pero, ¿qué diríamos
de las cabezas de las familias. ¿Qué diríamos de las cabezas de las familias en este caso? Las cabezas de la familia no es que están eximidos de las responsabilidades. Por ejemplo, si Dios me puso a mí como padre de mis hijos, yo tengo una responsabilidad. Yo tengo una tremenda responsabilidad. Y mi responsabilidad será, hermanos, gobernar bien. Mi responsabilidad será llevar la embarcación a buenos puertos. Mi responsabilidad será que haya éxito. Mi responsabilidad será intuir en el temor de Dios a los que están bajo mi tutela. Mi responsabilidad es decirle que los ídolos no son dioses, que hay un solo Dios entre Dios y los hombres. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Mi responsabilidad como cabeza en ese campo familiar es grave, es enorme más bien. Es enorme mi responsabilidad, porque de acuerdo a como yo conduzca, ese barco llegará a puertos seguros. En este caso de la familia, que ya esto es lo que más nos compete a nosotros. En este caso de la familia, diríamos son como gobiernos más pequeñitos, más casi individuales, pero las responsabilidades no difieren de lo que es el estar al frente de una nación como un rey. Las responsabilidades son las mismas, pero en este caso muy particular de la familia, que es lo que tengo que hacer yo. Yo, por ejemplo, tengo que tener la claridad de inducir. ¿De qué manera voy a inducir? Voy a inducir a los que están bajo mi tutela, bajo mi compromiso. Tengo que inducirlos por lo correcto. Tengo que sembrar en ellos valores. Amén. No solo es de tener hijos. Y no solo es de decir, ya son mayores y hay que ellos vean qué hacen. Es cierto, aunque eso es una verdad, pero eso no me incime a mí de la responsabilidad de seguir sembrando valores, de seguir dando mi ejemplo, de seguir que ellos vean a ese roble, de que ellos vean a esa madre que es la que está de cabeza guiando a esos hijos por falta de padre, que vean a esa mujer, hermanos, templada, esa mujer sólida, a esa cabeza, hermanos, que va para adelante. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el deber en este caso de la familia. Pero si yo como cabeza de familia soy un aguado, soy un mediocre, eso es negativo para el compromiso que se me ha otorgado de parte de Dios. Yo tengo que incidir con gran esfuerzo y con la ayuda de Dios para ir sembrando esos principios y esos valores en esos tutelados. Yo tengo que hacerlo. Por ejemplo, yo me he dado estos 4 hijos, son mayores, pero yo aún, que ya tienen sus años y son muchachos, yo trato la manera de que ellos en mí no vean lo negativo. Yo trato la manera de estar siempre
incidiendo con mi ejemplo. Por ejemplo, que mis hijos me vean allá mientras aquí hay un culto, que me vean, ese es un mensaje terriblemente negativo para ellos. Yo entiendo bien eso. Que yo me quede durmiendo en una vigilia y mis hijos me vean ese descuido. ¿Y qué está esperando? Es que no solo se trata, damos un gloria a Dios, hermano, no solo se trata de hablar, se trata de hechos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No solo se trata de habladas, porque a uno lo están midiendo, a las cabezas los están midiendo. Los gobernados están midiendo a su rey. Los hijos están midiendo a sus padres. Los hijos están... ¿Usted cree que por qué yo, por ejemplo, en las vigilias, es decir, en campo puramente, no estoy entrando ahorita en el caso del eclesial, que es cabeza, la eclesial, estoy en la familia ahorita? ¿Usted cree que cuando yo motivo vamos a quedarnos hasta las 5? Vamos a quedarnos hasta las 5, vamos a quedar. Yo estoy trabajando, yo estoy arando el terreno. Pero si a mí me ven bueno, hay responsabilidades que los hermanos tendrán que irse porque tienen responsabilidades con la cama o con cualquier otro asunto, y ellos dicen, no, yo ya no aguanto. Eso es un mal mensaje para los que estamos gobernando. Eso es un mal mensaje. Porque parecería bien, diríamos, justo. No, es que mire, es que voy a trabajar. Pero el problema es que nos andan midiendo cómo hablamos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo hacemos. Y de acuerdo a todo eso, es como vamos a ir incidiendo en la vida de los que están al frente de nosotros. Imagínense que los que yo estoy gobernando en ese campo pequeño que es la familia, vean mi forma de tratar a la esposa. O sea que es un asunto de cuidarse en todas las áreas. Que es, si ellos ven que yo soy un patán, ellos serán patanes con sus esposas y sembrarán patanería en los hijos de ellos. Es que aquí no se trata de que este nació así, este nació torcido, es que lo torcieron. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es que lo torcieron. Damos un amén. Es que este rebelde, es que eso es lo que te vieron a ti, rebeldía. Eso es lo que, es que este ya no se compone. ¿Y cómo lo vas a componer si lo que se siembra es lo que se cosecha? Ese es el problema. Hay realidades que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que asumirlas. ¿Por qué tenemos que asumirlo? Porque tenemos, como se dice el dicho, aquellas de las guerras de antiguo, hay moros en la costa. ¿A qué se refiere ese dicho de los moros en la costa? Era la guerra ya de los españoles con los musulmanes. Cuando sacaron a los musulmanes de España y limpiaron los musulmanes de España, siempre se cuidaban. Y era un dicho decir, es como decir antes, ahí están los compas. Ya usted sabe quiénes eran los compas, ¿verdad? Ahí están los compas, tengan cuidado, ahí están los compas. Pero en ese tiempo hay moros en la costa, hay todavía algunos enemigos, hay que andar cuidando. Entonces, ¿por qué tenemos que andar con pie de plomo? ¿Por qué tenemos que cuidarnos? Damos un gloria a Dios. Porque los hijos van a ver si usted se sujeta a las autoridades eclesiales. Y si usted no siembra ese sujetar, van a ser rebeldes también dentro de la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
No estemos esperando cosechas de frutos buenos cuando lo que hemos sembrado son semillas malas. Que yo le voy a decir a un hijo mío, varios de estos han estado con grandes fiebres, enfermos. No, a usted le toca servir y punto. Y ahí están, estos no se quejan porque andan ahí. Eso se les ha enseñado. Aquí yo no estoy criando mamayitas. Que las tareas cuando estaba en la universidad, su prioridad es Dios. Y haga lo demás cuando le quede tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso como cabeza. Y no me van a señalar a mí. Y una vez vos fuiste flojo, fuiste rebelde con tu pastor, vos fuiste esto y vos fuiste esto y lo otro. Entonces, ¿en qué estamos? Porque hay moros en la costa. Nos están midiendo. ¿Verdad, hermano Escamilla? Así es, ¿verdad? Nos están midiendo. Nos están echando el ojo. Mire, mi papá dice, duerme hasta las 11, a las 12. ¿Y qué quiere usted con sus hijos? Dormilones y haraganes. Mi papá maltrata mal a mi madre. ¿Y qué quiere usted? Está sembrando y eso es lo que va a cosechar. Si somos malcriados en ese campo familiar, si somos haraganes en ese campo familiar, si estamos transmitiendo, hermanos, lo negativo, eso repercutirá para mal. Ya no digamos si le estamos enseñando, hermanos, si nosotros como este rey Acaz de inmediato, luego que está en esta magistratura de gobierno, lo primero que empieza es hacer no lo que su padre David le había enseñado, sino a lo que los reyes de Israel estaban haciendo y de los otros paganos que estaban alrededor. Los que hermanos sacrificaban a sus hijos en los brazos ardientes de los demonios. Eso es lo que hizo el rey Acaz. Pero de ahí viene el problema. De ahí viene, dice, por lo tanto, el Señor es que Dios, dice su palabra, no tendrá por inocente al culpable. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. No tendrá por inocente al culpable. Aquí vemos el verso número 5. Por lo cual Jehová, su Dios, lo entregó en manos del rey de los asirios, los cuales lo derrotaron y le tomaron gran número de prisioneros. Ahí viene la derrota. Y uno dice, ¿por qué no la veo? Pasó este año y estoy más amolado todavía. ¿Y qué pasa si yo soy creyente? ¿Y qué pasa que no veo el sol claro? Las deudas me están matando, pero por mucho que trabajes no te puedes añadir un codo a tu estatura. Nosotros tenemos que aprender. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros tenemos que aprender a obediencia al Dios Todopoderoso. Nosotros, porque dice Pablo a los Gálatas, Dios no puede ser burlado. No es que vamos nosotros a darle la vuelta al Señor, que nos vamos a pasar desapercibidos del Señor, haraganazos, malcriadazos, desleales, ingratos, impetuosos, y que Dios va a pasar todas esas actitudes por alto. Siempre hay una consecuencia. Este rey malcriado no entendió que estar al frente de una nación era un compromiso serio. Y lo que hizo es darle vuelta a todo lo que ya tenía un guión, lo que ya tenía un patrón, que era lo que sabía Israel.
En este caso, dice acá que vino, le mató en este juicio, porque vienen los problemas. Aquí aplicamos. ¿Y por qué, hermano? ¿Y por qué siempre cuando nosotros tenemos dificultades con los hijos, con la familia, tenemos dificultades en cualquier campo que está sucediendo, de alguna manera, siempre eso tiene alguna razón? Pudiera ser que no sea la razón el que nosotros no hayamos seguido de acuerdo al deseo de Dios. Pudiera ser que Dios esté trabajando una área en nosotros, pero la mayoría de dificultades que están sucediendo en la vida de los santos es el descuido de no cumplir y de no fungir como verdaderas cabezas. No solo nos afectamos nosotros como cabezas, sino que nos llevamos de encuentro a nuestro entorno, que es lo que sucede acá con este rey. Cada hijo es una tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Tremenda responsabilidad. Cada instancia donde Dios nos ha puesto, tenemos una tremenda responsabilidad. Y en aras de forjar a los que están en el entorno, tenemos que sacar fuerza de flaqueza. Tenemos que luchar para ir escribiendo. Se dice que el niño hasta los 7 años se le puede escribir lo que uno quiere como padre. De los 7 años en adelante, si no estoy mal, ya está, diríamos de alguna manera, ya con las coordenadas la persona para desarrollarse. Si al niño desde pequeño lo mimamos tanto y no lo dejamos desarrollar, ¿por qué usted me ha escuchado a mí? Es decir, para aquellas madres muy protectoras que apenas sienten que el niñito chilla ya en la sala cuna, le digo, déjenlos, hermanos, déjenlos. Si el niño está llorando, a menos que no sea por un dolor, pero si es porque el niño es caprichudo, déjelo porque se está formando. Déjelo. Entonces el proteccionismo, ay, que no llore, que no, si el llorar es normal y es de beneficio, toda vez no sea un dolor, no sea una enfermedad. ¿Por qué? Porque el llorar libera uno emociones y por otro lado se robustecen los pulmones, los nervios. Pero ahí están las madres. Entonces, ¿qué va a ir cosechando? Niños mimados. Que el niño luego se va induciendo en los quehaceres, en la casa. Vamos, hijo, a usted le toca limpiar la casa, a usted le toca lavar los platos, a usted le toca hacer acá. Usted aquí todos tenemos que contribuir. Ya se vuelve ya un hábito en la casa. Estamos formando ya la niña, aquella niña que hay que limpiarla todavía. Hermanos, si apenas ya tiene 15 años, esa niña debe desenvolverse. Damos una amén, iglesia. Yo ando en la calle desde la edad de 12, 14 años y así me formaron. Y ese es el carácter que Dios me permitió tener hasta ahora. No me tuvieron en sala de hermanos en plumas. Me formaron y agradezco a mis padres. Voy a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todo es formación, siembra, porque hay un compromiso. ¿Usted cree que Dios va a dejar desapercibido el día que a cada uno le toque dar cuenta? Le va a decir, mira, y tus hijos, pero es que esos eran ¿qué? Yo te puse como cabeza ahí. Pero es que ya no los pude. No importa. Se dice, siempre va a haber
la actitud de la naturaleza caída. Por ejemplo, el hijo de aquel gran evangelista que se llama un americano que fue muy famoso, este hombre, Billy Graham. Se dice pues que su hijo, bueno, imagínense, un gran hombre usado por Dios mundialmente, su hijo cayó en las drogas y cayó en las drogas. ¿Y cómo se entiende eso? Lo que se siembra se cosecha. ¿En qué sentido en este caso? Bueno, ese gran hombre de Dios, él había sembrado, él había gobernado, él había incidido en el temor a Dios en sus hijos, eso había sembrado. Y él sabía que en su momento esa siembra tendría resultado. Y ese es el que lo sustituyó a él ahora. Ese es el gran evangelista Graham, hijo de Billy Graham. Un gran drogo. Pero ¿qué? Allá nos llama el Señor porque nos van a pedir cuenta. Porque cuando se dice allá que vamos a estar en el tribunal de Cristo, no crea que vamos a ir a contar palomitas de esas que se comen viendo películas. Allá vamos a dar cuenta de todo lo que se nos otorgó, de los compromisos. A los reyes lo llamarán por nombre y le van a pedir cuenta de todo su gobierno en esa eternidad. A los padres los llamará y en el caso de la iglesia, en ese tribunal de Cristo, le dirá: mira, pero si usted llega con su bitácora, con sus números, sus apuntes, y llega: mira, Señor, aquí está, yo sufrí, yo incidí, yo luché, yo oré, yo ayuné, yo les puse mi ejemplo, yo no les di espacio para que ellos pudieran tomar ocasión para no ser lo que tú deseabas que ellos fueran. Pero si es lo contrario, si yo fui un descuidado, voy a dar cuenta por qué mi entorno familiar, por qué mi matrimonio no funcionó, por qué mis hijos no funcionaron. Voy a dar cuenta por qué la iglesia no funcionó. ¿Cuál es el rol del gobierno de la iglesia? La Biblia dice que Dios levantó ministerios para edificación de la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia no es un asunto de comerse un bombón también. Por ejemplo, acá usted siempre va a escuchar siempre una agenda de enseñanzas en aras de que usted pueda entender y saber cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Aquí no le vamos a andar cubriendo nada. Aquí le vamos a decir lo que es blanco y lo que es negro. Porque como gobierno eclesial, en este caso, tengo que cumplir. Porque mire, cuando no se cumple, mire este gobierno flojo, hermanos, idólatra, pagano, en lugar de seguir la agenda de David, siguió la agenda de los paganos. Pero mire los compromisos, mire los problemas en los que se meten o a lo que meten los que están al frente a su entorno. En este caso vino la desgracia mire cuántos 100, 200, no sé cuántos mataron los israelitas a filo de espada y se llevaron otras 200,000 personas cautivos para Israel. Y luego los filisteos, es que viene una tremenda. Pero ¿quién fue el culpable aquí? El culpable es a quien pone Dios al frente. Así que decíamos a manera de tema,
Decíamos a manera de tema, ¿por qué Dios? Es como una pregunta, ¿por qué Dios establece el que uno sea cabeza? Para que conduzca, para que guíe por el camino correcto, para que incida y siembre valores y principios en este caso, y puedan eso tener la mejor cosecha. Pero cuando hacemos lo contrario, lo que vienen tanto en los países como en las familias, como en los campos de la iglesia, lo que vienen son tragedias, tragedias, tragedias. Imagínense aquellos líderes espirituales que dan un mal ejemplo en la iglesia. Y luego ese ejemplo lo agarran todos los demás y dicen, no, si mi líder, si mi pastor lo hizo, ¿y por qué no lo voy a hacer yo? Imagínense qué lío se ha metido esa gente. Por eso aquí tenemos que andar con pie de plomo, porque nos van a contar las costillas en su momento. Si es que por nuestra decadencia, por nuestro descuido, se nos hunde el barco. El deber de cada uno de los que estamos al frente es sacar el barco a buenos puertos y que nos pueda decir allá el Señor, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es una gran responsabilidad en todas las áreas, hermano. No es una cosa sencilla, no es comerse un dulce esto, en cualquier campo de estar al frente como cabezas. Así que, ¿por qué Dios nos pone? ¿Por qué Dios puso acá como cabeza? Para que guiara a Judá a la obediencia de Dios. Pero mire para dónde agarró y mire viene lo que es el garrote. Ya ven, nosotros estamos en grandes problemas y lo asumimos a que Dios es ingrato y que Dios, ¿por qué no me oye? Siempre es importante revisar si hemos hecho los deberes y si llegamos a sincerarnos y decir, bueno, a la verdad, no los hemos hecho, hemos sido copiones, no hemos asumido nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Ya que estamos para iniciar un nuevo año, lo que tendríamos que hacer es pedirle perdón a Dios y empezar de nuevo. Porque siempre en Dios hay esos espacios de misericordia. Esta mañana es oportuna, por si es necesario, pedirle perdón a Dios, porque nuestros hijos, si es en el caso de nuestros hijos no pueden honrar a Dios, pero no es tanta, aunque todos tienen su culpa, pero no es tanto la culpa de ellos. Como puse el ejemplo de ese evangelista. El muchacho ese se fue a las drogas, pero él había cumplido su responsabilidad delante de Dios y al final tuvo victoria. Pero el problema es que nosotros seguimos dando un mal mensaje a los que están al frente. Por eso es que estar al frente también de una iglesia no es una cosa fácil. Dice el escritor de los Hebreos, dice, sujétense a sus pastores, porque ellos velan por sus almas y quienes en su momento darán cuenta. Aquí usted puede ser muy mi amigo, pero yo no le puedo, podemos hacer muy compañeros de milicia, pero yo no le puedo definitivamente avalar lo que no es correcto, porque va en contra de mi misma persona y de mi misma responsabilidad, porque yo tengo que dar cuenta. Yo estoy muy consciente que el día que me llame Dios a dar cuentas, me va a pedir cuentas de mi familia. Me va a pedir cuentas y usted iba a decir, mire, fíjate que mis hijos eran malos, mis hijos eran paganos, pero enséñame tu cuaderno, qué es lo que tú incidiste con ellos. Nada. Inspiraste a tus hijos a buscarme. Ahí va a salir todo. A mí me va a llamar el Señor
no solo a dar cuenta de esa área, sino de la iglesia. Y me va a decir, ¿y tú permitiste eso? ¿Tú enseñaste eso? ¿Sabe por qué nació Misión Evangélica El Remanente? Usted ya sabe por qué nació. No nació porque fue un antojo. Nació porque a mí no me gustan las cosas chuecas. A mí me gusta que seamos lo que seamos, lo que debemos de ser. Así que en esta área, aguántese, porque yo tengo que cumplir mi responsabilidad como cabeza, porque Dios me va a pedir cuenta de cada uno de ustedes. Y va a decir, ¿y a este tú lo trabajaste? Sí, Señor, aquí está, no necesito que yo te diga, aquí está. Y a este tú le predicaste, a este que era tan ya ni se conocía en la iglesia, porque casi que no venía. Como no, yo siempre les prediqué, Señor. Yo siempre no dejé de predicar la palabra, y el Señor lo sabrá. Vamos a ponernos de pie. Vamos